nos queremos sacar el gusto una entrevista que la televisión pública le hizo a una de las más extraordinarias personalidades en el mundo del derecho de las mujeres, de los derechos humanos, que es Eva Giberti. Ahí aprendimos. Ahí aprendimos. Y dije, bueno, a ver si nos podemos dar el gusto, y ella generosamente nos atiende. Qué bueno. Eva Giberti, un gusto y un honor para nosotros. Miriam Arcilla, Florencia Lenzano, Santiago Jiménez y Julio Rundman, te saludamos. ¿Cómo estás? Bueno, estoy bien, pero vamos achicando un poquito los elogios, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hay ninguna cosa extraordinaria, lo que hay son muchos años de trabajo. Bueno, nosotros, es verdad, ¿no? y nosotros somos beneficiarios como periodistas y como seres humanos a secas, si querés, de personas como vos con tu trabajo. Pero bueno, vamos al tema. Una de las cosas que yo con más atención puse en tus declaraciones, que hoy vi, insisto, en la televisión pública, es que ante el inminente tratamiento en Cámara de Diputados de la ley de trata, hacías una reflexión que me gustaría que se amplifique por Radio Nacional Mendoza, respecto del tema de los testimonios de las víctimas ante los casos que llegan a la justicia. Sí, lo que yo anticipé en ese reportaje, que por otra parte les digo, eso es una página en página 12 de esta mañana, También. Lo tienen entero ahí. Lo que anticipé es que seguramente cuando empiecen a tratar en diputados la revisión de la ley de trata, revisión que hay que hacer, hace rato que hay que hacerla, que había que hacerla, se van a encontrar con el problema con el que nos encontramos cuando tuve a mi cargo la creación de la ley de trata, la original, la que se sancionó en el año 2008, que salió del programa Las Víctimas contra las Violencias, ¿no? De ese programa, con la colaboración de una cantidad de expertos y de expertas que realmente no éramos nosotras las expertas, sino que estábamos tratando de llegar a redondear una ley. Uno de los primeros problemas que se planteó es cuál es la veracidad de las declaraciones de las víctimas, es decir, qué atención se le puede prestar cuando llega el momento de incriminar a los sujetos acusados. Esta fue una discusión porque las posturas se dividían según dos criterios. Desde una perspectiva que es la perspectiva que se conoce, se mal conoce en realidad como una postura garantista, el problema era, y bueno, no, hay que tener cuidado porque resulta que una víctima puede mentir y de este modo terminar incriminando a gente inocente. Esto desde el punto de vista de pensar que entre los rufianes puede haber alguna persona inocente, ¿no? Es decir, si alguno está detenido por rufianería o por funcionar secuestrando mujeres, bueno. Y el otro punto de vista es el punto de vista de los derechos humanos. La víctima es la víctima, siempre. Es decir, no hay que tener en cuenta si la edad, si es menor, si es mayor, y además la víctima no miente, es decir, la víctima no inventa. La víctima en estado de esclavitud, concretamente, no es una persona que se ponga a inventar. En todo caso, tiene alteradas muchas veces su memoria porque las han drogado, porque las han maltratado físicamente y psicológicamente durante mucho tiempo, porque la han violado, pero no son sospechosas de calumnia ni de mentira. Entonces, lo que hemos visto en el juicio de Marita Verón es exactamente lo contrario. Como las pruebas no nos gustan, no nos son suficientes, las declaraciones de las víctimas no son suficientes, es decir, vamos a cuidar y a garantizar los derechos humanos, los derechos y garantías constitucionales de los responsables, vamos a cuidarlos. Y entonces, como lo que dicen las víctimas, sí, pasó mucho tiempo, además son prostitutas y además vaya a saber, tienen mala voluntad contra esta gente, no, esta no nos sirve y por lo tanto son inocentes. Se van a encontrar, cuando empiecen la discusión en diputados, con las dos posiciones, que son: hay que proteger y resguardar
los derechos y garantías, que por cierto hay que resguardarlos de los rufianes, y por lo tanto las víctimas pueden ser consideradas como personas que calumnian, que mienten o que tergiversan. Se van a encontrar con esta discusión. Pero creo que después de lo que se vio con Marita Verón, esta discusión se va a caer. Se va a caer porque ya se ha visto qué es lo que pasa cuando se utiliza este criterio. Eva, ¿se puede equiparar la situación de las víctimas de trata, secuestro, explotación sexual con las víctimas de los campos de concentración, que los sobrevivientes en las declaraciones? Y con las desapariciones de la época de la dictadura. Sí, me refiero a los sobrevivientes que prestan testimonio ante los juicios por delitos de lesa humanidad, relatando torturas, vejaciones, humillaciones, que tampoco tienen pruebas, salvo que tengan, qué sé yo, las marcas que en muchos casos los tienen, marcas en sus propios cuerpos. Esto es equiparable, ¿no es cierto? Bueno, no es equiparable desde cierto punto de vista. Veamos, las víctimas a veces sí es equiparable, otras veces no, lo que pasa es que esto es relativo. Las víctimas del terrorismo de Estado, muchas de ellas eran militantes, en cuyo caso se mantienen en su militancia y no tienen por qué inventar nada, porque lo que hacen es declarar de acuerdo con los principios de su militancia. Todos los otros que fueron arrestados sin tener militancia, algunos ya sabemos cómo fueron esos arrestos, de cualquier persona que estaba en la libreta de alguien, es gente que puede sentirse muy mal, sobre todo porque está siendo detenida sin ninguna participación política. Tener participación política no justifica para nada que se no justifica. Claro. Bueno, pero esa gente no tenía una militancia que la sostuviera, pero en ninguno de los dos casos, ni sostenidos por una ideología, ni porque haber sido arrastrados violentamente y transformándolos en personas de una vulnerabilidad extrema, en ninguno de los dos casos se puede pensar que las víctimas están exagerando. Eso. Sobre todo cuando hay una acumulación de testimonios que se superponen en cuanto a la descripción. ¿Qué es lo que pasa con las víctimas de trata? En ese sentido sí hay una semejanza, porque 1, 2, 3, 4, 5, 1000 cuentan exactamente lo mismo. Unas secuestradas, otras engañadas, diciéndoles que les van a conseguir un trabajo en la televisión, por ejemplo, o que van a ir a trabajar a una casa, etcétera. Pero en cualquiera de los dos casos han sido personas engañadas, han sido personas estafadas y han sido reducidas a una situación de esclavitud. La prostitución viene secundariamente, lo que es primario es la situación de esclavitud. Entonces, estas personas, pero además yo estoy contando algo que es internacional, solamente en Argentina pasó esto. Porque en todas las cortes internacionales, sobre todo cuando ha habido genocidios o cuando ha habido situaciones en las que se han involucrado centenares de personas, la víctima es cuidadosamente respetada, sabiendo que no tiene el menor interés en perjudicar a un tercero, que lo que necesita es terapéuticamente contar lo que le pasó. Y contarlo para aliviarse, pero además preventivamente para que otra gente no caiga en lo mismo, ¿no? Y además, doctora, tiene que ver con el riesgo que corren estas mujeres que están contando la verdad frente a quienes fueron sus victimarios, con lo que ello implica en este tipo de mafias. Y por otro lado, el objeto en que son transformadas, y que claramente, al no ser creídas por 3 hombres que conforman el tribunal, los jueces, da la certeza de que porque son mujeres, sobre todo, tienen ese viso de que tal vez no dicen la verdad, han sido prostitutas, más allá de que esa prostitución haya sido bajo las condiciones paupérrimas y de esclavitud que usted aludió recién. Claro, y además no nos consta que los que estaban en el tribunal y sus adláteres, porque un tribunal tiene secretarios, el tribunal no son 3, el tribunal aparecen 3, pero hay muchos que han trabajado en esto, que no hayan sido clientes, entre comillas, de estas víctimas, ¿no?
Se lo digo porque esto también hay que tenerlo en cuenta, sí. Y además, Marita, Susana Trimarco ya lo contó en más de una oportunidad. No puedo hablar contra ese juez porque ese juez era cliente mío en el prostíbulo tal. Susana Trimarco se cansó de contar esta historia. Sí. Por otra parte, es particularmente importante la declaración que le vimos en televisión a Susana cuando, hablando de esto que muy sensatamente están incluyendo ustedes en este tema de esta tarde, ¿qué pasa con estas víctimas? Y entonces, ¿qué corren riesgo? Susana Trimarco fue muy clara, dijo, estas todas son mis hijas, estas chicas están allí y que ni se les ocurra tocarles un pelo, claro. Porque claro, ya se está temiendo lo que puede pasar. Me preguntaba cuando Miriam le hacía precisamente esta reflexión respecto de estos tres jueces que efectivamente, como dice usted, doctora, un juzgado, digamos, el aparato judicial no funciona con 3 personas solamente. Si una jueza hubiese reaccionado también como estos 3 jueces. Bueno, mire, el hecho de que una abogada sea mujer, a mí no me garantiza para nada que tenga claro que forma parte del género mujer, ¿eh? Yo he sido docente por muchos años en el posgrado de la Facultad de Derecho y puedo decirles que me he encontrado con abogadas sexistas, machistas y sexistas y patriarcales del color que quieran, ocupando el lugar de juezas. Además, de manera es que les pesa mucho más el patriarcado que les insertó el derecho mientras lo estudiaban que el esclarecimiento acerca de los temas de género, ¿no? En Mendoza tenemos un ejemplo terrible porque acaba de tratarse esta semana en el Senado de la provincia el proyecto de ley de la guía o el protocolo de aborto no punible, y precisamente hubo una de las senadoras, otras también votaron en contra de se volvió atrás con ese proyecto, sí, se volvió atrás, exactamente. Sí, se volvió atrás. Lo que leí se volvió atrás. Sí, se volvió atrás, pero no solamente eso, sino que hubo mujeres senadoras y del Frente para la Victoria, por otro lado, que dijeron que la Corte se había equivocado, por ejemplo. O sea que realmente son patriarcales, es decir, que el tema de género transversaliza el hecho de que uno sea varón o mujer. Sí, no es por eso, sí, no se trata de, como yo siempre digo, según si uno hace pis sentada o de pie. Claro. ¿No? Que esa es la gran diferencia. Iba a decir eso, no es genital el problema. Sí, pero el problema pasa por otro lugar, pasa por la colonización intelectual que padecemos las mujeres desde que somos chiquitas hasta que podemos zafar de eso, ¿no? Sí. Le pregunto también por una cuestión tangencial, pero me parece que hilando fino o haciendo sintonía fina, como diría la presidenta Cristina, tiene que ver con esta agresión de género, en un caso la esclavitud y posterior explotación sexual. Hoy hemos visto que hay un repudio generalizado a una caricatura de la presidenta Cristina Fernández con un ojo en compota. Sí. De Sabat, sí. Sí, de un artista de enorme prestigio. Ya una vez la hizo otra. Ya lo hizo cruzándole la boca con un par de trazos. Claro, pienso si porque tratábamos de acordarnos de algunos otros presidentes que lo caricaturicen, pero eran más bien... No, pero eso no es la caricatura, claro, esto es otra cosa. Bueno, eso quería escuchar. Sí. Eso es una clara agresión, eso es violatorio de los derechos humanos. Ustedes me dirán que esto es exagerado, no, porque una figura es un ícono. Un ícono es un hecho, es un dato, es un elemento simbólico, y cuando se ataca es sobre el ícono, se está atacando a la figura, es decir, no podemos estar distraídos. Esto lo que simbólicamente significó, bueno, la presidenta ha perdido una partida, pero no es que ha perdido una partida, esto es otro tema que hay que discutirlo, no ha perdido ninguna partida, pero aparte de eso, si perder una partida es recibir una trompada en la cara, bueno, ¿para qué estamos hablando de violencia familiar todos los días, no? Además hay una ley que es la 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Es decir, que esta caricatura va en contra de esta ley. Así es, viola, yo no me acuerdo en este momento qué artículo, la ley es muy larga, pero viola claramente, es una violencia simbólica pero actuada. Digo que simbólica porque está dibujada sobre un símbolo, ¿no? Sí.
pero no es una violencia silenciosa, es una violencia que está a la vista, no es lo que se llama violencia invisible, es la violencia más visible que podríamos haber visto. Yo tengo mis dudas de que si en vez de ser presidenta hubiese sido presidente, no sé si hubiesen hecho esta caricatura. Me parece que... Hasta ahí no puedo decirle, ¿no? Me parece. Sé, pero yo puede inferir que no. Claro, bueno, en todo caso infiero, porque yo tengo recuerdo de Mauricio Macri diciendo en vida que querían tirarlo a Néstor Kirchner del tren, digamos, por ejemplo. Así es. Pero no sé si se hubiesen animado a este tipo de cosas. ¿Fue Macri o fue Duhalde? No, fue Macri. Fue Macri, sí, no me acordaba. Fue Macri, pero creo que aquí hay un plus porque es mujer, además, ¿no? Sí, exactamente, y además es el intento de desfigurarla. Claro, exactamente. Es el intento de desfigurar una cara de mujer y transformarla no solamente en una víctima, esto sería secundario, sino en desfigurarla, es decir, mostrarle la figura cambiada por una pérdida evaluada como un terremoto sobre la presidenta, porque una trompada en la cara es un terremoto en la cabeza de una víctima, ¿no? Efectivamente, la última por mi parte es que la sociedad argentina, que está de alguna manera mejor pese a estos fallos, estamos todavía haciendo de bomberos y no de guardabosques. La ley de trata se trata después de un episodio como el de la sentencia. Así es. Sí, porque estaba desde el año pasado en agosto. Sí, está demasiado abandonada, y bueno, no se puede así espasmódicamente trabajar, pero bueno, tal vez tendrán que hacerlo los diputados, ¿no? Bueno, Eva, muchas gracias. La verdad que un verdadero Muchísimas placer. gracias a ustedes por el llamado. Y un honor, un gran abrazo. No, ningún honor, es trabajo. Bueno, un beso para todos. Hasta luego. Gracias. Todas. Hasta luego. Bueno, en todo caso, un honor por su trabajo, en ese caso. Bueno.